Hola, mi nombre es Nilson Villosada Pérez y en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio del tema de caída libre, el cual nos dice: un pintor de fachadas al resbalar del andamio cae al vacío y desciende 25 metros en el último segundo antes de estrellarse con el suelo. Determinar la altura desde la cual cayó el pintor. Entonces, analizando el problema, vamos a tener nuestro pintor que va a estar en un edificio relativamente alto. El pintor va a caer desde la parte alta del edificio. Está en una estructura que es un andamio, es una estructura que se utiliza en construcción. Entonces el pintor va a caer hasta el suelo. Qué mala suerte para el pintor, pero entonces nosotros vamos a encontrar la altura desde la cual cayó el pintor, es decir, esta la altura total, la altura desde el suelo hasta donde estaba el pintor inicialmente. Entonces, como dato vamos a tener la altura que desciende el pintor en el último segundo, que nos dice la altura va a ser igual a 25 metros. También vamos a tener que la velocidad inicial, es decir, la velocidad inicial de este primer tramo, la velocidad inicial del pintor, porque el pintor va a estar en una posición y luego va a caer, o sea, el pintor va a partir con velocidad inicial igual a 0, porque nos dice que está en reposo, y la gravedad la vamos a tomar como 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a utilizar nuestras ecuaciones de movimiento de caída libre para darle solución a este problema. ¿Qué nos dice la ecuación? Nos dice que la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia va a ser igual a la altura inicial con respecto a nuestro sistema de referencia, más la velocidad inicial en y multiplicada por el tiempo, más un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a reemplazar nuestros datos. Primero vamos a establecer nuestro sistema de referencia, que va a ser el suelo. Nuestro sistema de referencia va a ser el suelo. Entonces, la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia para el segundo tramo, y vamos primero a calcular la velocidad inicial del segundo tramo. Entonces la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia en el segundo tramo va a ser igual a 0. 0 va a ser igual a la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia, la altura inicial con respecto a nuestro sistema de referencia va a ser igual a 25. La altura final con respecto a nuestro sistema de referencia va a ser igual a 25 más, en este caso, la velocidad consideramos negativa porque nosotros estamos trabajando con ecuaciones vectoriales, y cuando estamos trabajando con ecuaciones vectoriales trabajamos con nuestro plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano, como tenemos nuestro punto de referencia acá, supongamos que este es el eje y acá vamos a tener el eje X. Entonces, como la velocidad está apuntando hacia abajo, tiene sentido hacia abajo, entonces la velocidad está apuntando hacia las Y negativas. Lo mismo va a pasar con la gravedad. La gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces, en este caso, como nuestro sistema de referencia es el suelo, la gravedad va a estar apuntando hacia las Y's negativas, por eso también se va a considerar la gravedad negativa. Entonces sería menos la velocidad inicial multiplicada por el tiempo va a ser igual a un segundo.
por 1 menos, como habíamos dicho, la gravedad también se considera negativa por este motivo, menos 1/2. La gravedad va a ser igual a 10 por 10, el tiempo al cuadrado es 1, entonces 1 al cuadrado simplemente es 1, ya no lo colocamos, 0 va a ser igual a 25, menos la velocidad inicial por 1 es velocidad inicial, 10 entre 2 va a ser igual a 5, menos 5, 0 va a ser igual a 25 menos 5 es 20, 20 menos la velocidad inicial pasa con signo cambiado, positivo, entonces va a ser igual a 20 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial, pero si nosotros nos fijamos, esta velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final del primer tramo. La velocidad inicial del segundo tramo va a ser igual a la velocidad final del segundo tramo. Entonces podemos utilizar nuestra otra ecuación de movimiento de caída libre, que nos dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la gravedad por la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia menos la altura inicial con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces vamos a reemplazar nuestros datos. La velocidad final hemos dicho que es la velocidad inicial del segundo tramo, entonces sería la velocidad final va a ser igual a 20 al cuadrado. ¿Por qué? La velocidad final es la velocidad inicial del segundo tramo, como lo habíamos mencionado, sería 20 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, en este caso la velocidad inicial del primer tramo, estamos trabajando en el primer tramo, será igual a 0, 0 al cuadrado es 0 más dos veces, en este caso es menos, como habíamos mencionado, la gravedad se considera negativa, menos dos veces por 10, la gravedad es 10, la altura final con respecto a nuestro sistema de referencia, va a ser igual a 25 menos la altura inicial con respecto a nuestro sistema de referencia va a ser igual a h más 25 menos h más 25. Entonces operando nos quedaría 20 al cuadrado, sería 400, 400 igual a 0 menos 2 por 10 es 20, 25, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva nos queda 25 menos h menos 25, 25 menos 25 es 0, entonces solo nos quedaría menos h, entonces menos 20 por menos h, esto menos por menos es más, 20h. Nosotros vamos a simplificar, 0 con 0 se van, entonces quedaría 40 entre 2 va a ser igual a 20, entonces la altura va a ser igual a 20 metros. Entonces hemos encontrado la altura del primer tramo, pero nos pide determinar la altura desde la cual cayó el pintor. Entonces eso sería la altura total. La altura total sería igual a h más 25, pero h ya lo hemos encontrado, que es la altura del primer tramo, entonces sería 20 más 25, 20 más 25, altura total es igual a 45 metros. Por lo tanto, la altura total, que es la altura desde el suelo hasta la posición, es decir, la posición, o mejor dicho, la altura desde el suelo hasta la posición en donde estaba inicialmente el pintor antes de caer, que es este punto. Entonces esta altura va a ser igual a 25 más h, va a ser igual a 45 metros. Entonces la altura total es 45 metros. Esta es la solución a nuestro problema, a nuestro ejercicio. Espero que les sirva. Muchas gracias.